actual Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria del Gobierno de México. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, también de nuestro gobierno. Y cuenta con estudios de doctorado en políticas de Estado sobre la revolución tecnológica, estudios de maestría en economía y maestría en comunicación y desarrollo por la Universidad de Stanford. Se ha desempeñado como subdirector de programas sociales de CONASUPO, director general del Instituto Nacional de Desarrollo Social. También fue académico del Colegio de Posgraduados de Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y la Universidad Iberoamericana. Especialista en planeación estratégica nacional, con publicaciones sobre prospectiva nacional, política industrial, energía, seguridad nacional, soberanía alimentaria, medios de comunicación y democracia y evaluación del impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asesor de la Comisión de Economía y Fomento Industrial, de la Especial para el Campo y Energía, tanto de las cámaras de diputados como senadores. Y pues obviamente también se reconoce su paso por el Senado de la República y diversas asesorías, tanto a organismos industriales, sindicales, campesinos y magisteriales. Así que sin más preámbulos, Alberto, adelante, por favor. Muchísimas gracias, pues muy agradecido de poder participar y en efecto dialogar y conocer. Es un tema de gran trascendencia. Me he permitido elaborar un documento, es un poco extenso, son 120 páginas, está a su disposición. Hago una breve presentación del mismo. La transición energética del mundo es imperativa. La actividad humana en los últimos 2 siglos ha aumentado de manera exponencial la temperatura de la Tierra. Si no se detiene ya con muy bajas emisiones, en 2 décadas será imposible detener el aumento a 2 grados centígrados. Catastrófico para el planeta, la atmósfera y ecosistemas. Pone en riesgo la vida sobre el planeta. Imperativo mundial, detener el cambio climático. Causa principal, el sistema energético del mundo, 84% fósil. En 30 años, electricidad renovable y nuclear deben sustituir este sistema. Electricidad es el sistema energético del siglo XXI. Las grandes potencias deben hacer su propia transición. No pueden ni deben hacer la de otros países. Cada país debe hacerse cargo de su propia transición. La reforma de 2013 impide la transición energética soberana de México. ¿Cómo vamos a sustituir 87% de nuestra energía fósil de manera soberana? Pero la reforma liberal de 2013 regresó a México al porfiriato. Su único fin, propiedad y control extranjero del sistema eléctrico. Se diseñó para desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Despojo del mercado y de 1 millón de kilómetros de red eléctrica de los mexicanos. Sistema de subsidios. Tributo imperial a empresas, fondos y potencias extranjeras. El gobierno federal beneficia al pueblo de México, recuperó el servicio público, instruyó tarifas que no superen inflación, planificó electricidad y canceló abusos. Pero las empresas extranjeras se ampararon. El Poder Judicial y la Suprema Corte defienden intereses extranjeros. Detuvieron políticas del gobierno federal, concedieron miles de amparos, inventaron un supuesto derecho humano de los consumidores. Impiden el servicio público sin fines de lucro y para beneficio del pueblo de la CFE. El sistema de la reforma de 2013 se debe cancelar. Insostenible, injusto, vulnera la soberanía del pueblo, hace dependiente a México de poderes extranjeros e impide la transición energética soberana. La transición energética soberana es el futuro de México. La electricidad es la base de toda actividad humana moderna. México no acepta ni necesita ningún tutelaje extranjero. El Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, debe llevar a cabo la transición energética como un servicio público sin fines de lucro. La iniciativa planifica la transición con reducciones de emisiones, garantiza autosuficiencia energética en el siglo XXI, con crecimientos que tendrán que ser exponenciales al 12% anual en los próximos años, con fuentes renovables y nuclear. Crea ciencia, tecnología y propiedad intelectual mexicana. Organiza un conglomerado industrial, público, privado y social, con miles de industrias,
de capital nacional, que producirán desde equipos de generación hasta los equipos de uso final de la energía, como por ejemplo el automóvil. Protege e industrializa el litio y minerales estratégicos. Creará millones de empleos y pagarán impuestos en nuestro país. Y reconoce la generación de particulares y la generación distribuida, hasta en un 46% de la demanda, que es una cantidad muy importante de mercado. El sistema eléctrico también es el futuro económico de México. En 30 años vamos a comprar 62 millones de vehículos con sus baterías, inversores y paneles domésticos, 220 millones de paneles solares, infraestructura de carga a la electromovilidad, 200,000 kilómetros de red eléctrica inteligente, 3 millones de sistema agua-energía para la autosuficiencia alimentaria. Esta demanda debe ser producida por mexicanos, por lo menos en la mitad o en otro 54%. Su base, una política industrial de Estado. Su valor, 28 billones de pesos en 29 años. Financiamiento, banca de desarrollo, mercado impulsor, compras de gobierno y demanda nacional. La transición energética soberana es una condición indispensable para tener autosuficiencia energética y desarrollo sustentable. Garantiza poder nacional, soberanía económica, científica, tecnológica e industrial. Asegura acceso de la mayoría en pobreza a bienes de alta tecnología con diseño y precios accesibles a nuestra sociedad. Fortalece las finanzas públicas, desarrolla el mercado interno y se financia con ahorro nacional, no depende de deuda externa. Señoras y señores diputados, es un cinismo inaudito de Estados Unidos hablar de energías limpias con 5% de la población. Es causa principal del cambio climático del mundo. 20% de las emisiones acumuladas de 1850 a 2021 las generó Estados Unidos. México generó el 1%. Las energías renovables en México representan el 10.3% del total de la matriz de energías primarias. En Estados Unidos es el 6%. Repito, 6%. Y China también, 6%. Y se retiraron del Acuerdo de París. Y por cierto, el señor senador, entonces John Kerry, diciembre 21 del año 2012, publicó un documento elaborado por el senador Richard Lugar. Entonces, el señor Kerry, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Mexico Oil and the Transboundary Agreement. Ahí se estableció los términos de la reforma constitucional de 2013. De manera que el señor Kerry conoce bien a México y sabe bien lo que ellos quieren. ¿Cuál es el propósito de las potencias? El despojo del valor histórico del sistema eléctrico mexicano y también el despojo de la economía renovable que será necesario desarrollar en los próximos 30 años en México, que hemos calculado en 1.500.000 millones de dólares en 30 años. Ese es el despojo, de eso se trata. Y por eso es indispensable un cambio de ese sistema de despojo. Y por lo tanto, las consecuencias de control político y económico total de México. La iniciativa garantiza tarifa social justa para los mexicanos, tiene el apoyo de empresarios, jóvenes, campesinos, trabajadores, ofrece competencia verdadera a todas esas centrales en el 46% del mercado e invita al sector privado a un proyecto industrial de Estado con ese valor de 1.5 trillones de dólares. La iniciativa impide que México se convierta en colonia extranjera, establece control del sistema nacional eléctrico, garantiza transición energética soberana y abre una gigantesca oportunidad de desarrollo y bienestar social. Estoy absolutamente seguro que la mayoría
en el Congreso de la Unión, apoyará de manera contundente la iniciativa del presidente de la República a favor de la soberanía y bienestar del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bien, con esto concluimos la primera ronda de este diálogo, de este foro. Vamos a la siguiente. Creo que es una pregunta central. México, ¿contra quién compite? Estamos hablando solamente de la competencia en el mercado nacional. Pero lo que necesitamos es crear capacidad de competir para exportar. Toda la lógica en los últimos 40 años es cómo facilitamos la importación. No tenemos todavía, y me gustaría conocer si Coparmex tiene un proyecto industrial de ese mercado de 1.5 trillones de dólares. No lo conozco. No sé si han pensado. No se trata de que México sea un domicilio para que vengan aquí empresas a instalarse a producir. Se trata de crear verdaderamente riqueza. Con nuestros recursos, nuestras capacidades institucionales, nuestras empresas de capital nacional. Pero se necesita un nuevo pacto en donde el Estado garantiza lo que no tiene el sector privado nacional. No producen tecnología, no tienen la proporción de inversión en investigación y desarrollo tecnológico que tiene cualquier estándar de cualquier potencia. Pero lo podemos hacer, lo podemos crear. Entonces, ese es el primer tema. ¿Contra quién estamos compitiendo? ¿Y para qué? Y aquí hay dos visiones totalmente distintas. Un Estado liberal, que fue lo que instaló la Constitución, el cambio en el 2013, es un proceso para la apertura total y la entrega de todo el sistema eléctrico mexicano a inversiones extranjeras. Ese es el proyecto instalado en la Constitución. No hay ningún límite a ese proceso. Por eso tiene que ser un cambio. Se canceló como área estratégica la generación y la comercialización. Y de ahí se deriva todas las otras leyes. Y la ley de la industria eléctrica que se deriva de ahí, evidentemente no establece un sistema de competencia. Lo que se necesita es un Estado social de derecho que garantice un servicio público que es esencial. Toda la energía del siglo XX será electricidad. No es cualquier cosa. La transición es sustituir el 84% de la matriz energética primaria del mundo, que es fósil, con electricidad proveniente de energías renovables y nuclear. Esa es la transición del mundo y la nuestra. Segundo lugar, no hay en el mercado eléctrico mayorista una verdadera competencia. Los productores independientes tienen garantizada la compra y el pago de toda la inversión por la Comisión Federal de Electricidad, con contratos a 25 años, con tasas de interés de 12% en dólares, se use o no se use esa capacidad. Con esa tasa de interés, se recupera la inversión en 8 años. Esas plantas son pagadas 3 veces. Es inversión sin riesgo. No hay competencia sin riesgo. Ahí no hay riesgo, no hay competencia. Los autoabastos tienen el despacho obligado, de manera que ¿cuál competencia? Ellos no pasan por el mercado, simplemente se conectan y usan la red. No hay competencia. Y en el mercado de 24 horas, que en México es el 25% del tamaño, la primera generación que se despacha, que es la renovable, se despacha con un valor de digamos, del costo variable, que es 0, y se le despacha de manera obligatoria. No funcionan los micrófonos. Bueno, perdón, una disculpa, pero bien. Pero, ¿qué empresa de ustedes, qué subasta hacen en donde hacen una cotización y entonces le asignan el contrato al más barato, pero le pagan la oferta mayor? Así funciona. ¿Eso es mercado? Eso no es mercado, es un sistema de despojo. Porque toda esa energía la tiene que comprar por ley la Comisión Federal de Electricidad. Porque la Comisión Federal de Electricidad, por ley, no puede comprarse a sus propias plantas. Y eso está en el diseño constitucional. Eso no es mercado, no existe el mercado.
Y peor aún, yo quiero ver qué empresa de ustedes subsidia al competidor. Díganme un caso. Así funciona la CFE. El uso de la red, la reserva de capacidad. El factor de planta fotovoltaica es el 20%, es decir, si tiene 100 megawatts, se usa 20% de esa capacidad. El 80%, la CFE tiene que tener reserva de capacidad y rodante. De capacidad porque tiene que invertir esos 80 megawatts y los tiene que tener prendidos para que en cualquier momento en que haya un descenso de la generación intermitente, la sustituya. No la paga. Eso no es mercado. Es un despojo a favor de un generador que no paga ese servicio. Se dice que es muy barato. No, no es muy barato. Es que la CFE está absorbiendo todos esos subsidios, todos esos despojos. Y con eso, además, compite y le quita a los clientes. En la nueva economía que vamos a construir, tenemos una gigantesca oportunidad. Eso es lo que tendríamos que hablar, justamente. ¿Cómo vamos a construir las capacidades científicas, tecnológicas, industriales? Patentes públicas del Estado en tecnologías críticas. Eso requiere mucha inversión. No la tiene nuestro sector privado, pero la podemos hacer como una política de Estado. Entonces, esa política de Estado está instalada en el proyecto y es lo que nos va a dar garantía de una transición soberana. Muchas gracias. Perdón por lo del micrófono, pero... Presidente Rubén Moreira tiene el uso de la voz para formular sus preguntas. Bueno, muchas gracias. El 35% de generación en electricidad no está comprometido por México en el Acuerdo de París. Ahí es un compromiso de reducción de emisiones. Ese 35% aparece en la Ley de la Industria Eléctrica y en la Ley de Transición Energética. Entonces es un asunto legal interno, no es un compromiso internacional. Para que no estemos preocupados por cosas que no son, digamos, no es sustantivo. Segundo, ¿puede modernizarse la CFE? No, no se puede, porque por mandato constitucional está despedazada. 6 subsidiarias de generación, otra subsidiaria transmisión y distribución, otra subsidiaria suministro básico, otra subsidiaria suministro calificado, CFE Energía, etcétera. El director general preside esas empresas, pero no las puede administrar. Debe además dar cuenta de un solo presupuesto, sin poder administrarlo. Entonces es imposible, porque además esas empresas tienen que competir entre ellas mismas. La competencia está instalada en el diseño constitucional para que la empresa de generación 1 de CFE compita con la 2 y con la 3 y con todas. Es una competencia absurda. Ninguna empresa funciona así. Ninguna. Ninguna. Y eso está en el diseño constitucional. De manera que no hay manera de modernizar. Ese es el diseño constitucional. Se tiene que cambiar la Constitución de 2013. Subastas. Distingo. Una cuestión son las subastas de largo plazo que firmó la Comisión Federal de Electricidad con 75 empresas en 3 subastas de largo plazo. Invirtieron 8.969 millones de dólares. Por certificados de energías limpias van a recibir el 46% de esa inversión. Eso es un tributo. Es un despojo que pagamos todos los usuarios. De manera que ahí tenemos una cuestión en donde, en primer lugar, no es necesario hacer subastas porque estamos con una sobrecapacidad instalada y de permisos de autorización, de autorización de generación de la CRE, por 134,000 megawatts, con demanda máxima instantánea de 47,000. ¿Para qué vamos a hacer más subastas? Es absurdo. Pero no solo eso, se está establecido el sistema para que nosotros paguemos esa inversión. Los mexicanos, todos los que estamos pagando, los 46 millones de usuarios, están pagando esa inversión. Eso es un tributo, es un despojo al pueblo. La otra parte es las subastas de corto plazo. Se nace con 24 horas de anticipación, solicita
generación recibe ofertas, con base en eso hace un programa de despacho. Y luego en tiempo real van ocurriendo procesos. Y es en ese proceso en donde se da este proceso, en donde la oferta más barata es la que se despacha, pero se le paga el precio más caro ofertado. En el mundo, en los mercados eléctricos del mundo, solo 5% opera así. En México es el 25% del total de la generación. Eso también, pues es un diseño constitucional totalmente que no tiene nada que ver con la competencia. Y por lo tanto, hay una distancia y separación entre lo que son los costos reales y los precios ofertados y los precios que se obtienen en el mercado. Es un proceso especulativo, pero diseñado para que funcione así un sistema de privilegio a esos inversionistas y totalmente en contra de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es un diseño para que la Comisión Federal no despache, pero que pague y compre a través de suministro básico esa energía más cara. Así está el sistema constitucional. Entonces no es una cuestión de un ajuste a la ley. Aquí el tema es el concepto de servicio público y en ese sentido la iniciativa va a reconocer toda la inversión, pero lo que no va a reconocer son esos sistemas, esas figuras jurídicas. ¿Por qué? Pues porque son totalmente contrarias a la lógica económica y es contrario a un beneficio en un servicio esencial para la sociedad y que además es el sistema energético del mundo futuro. Hoy ese diseño está detenido, ¿por qué razón? Por la decisión del Poder Ejecutivo Federal. Por esa razón no está el deterioro del 100% de la generación de CFE en el 2000 al 38 y ahora el 40. ¿Por qué? Por decisión de la forma en la que este gobierno está protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad. De no ser así, y a partir del 24, ese diseño constitucional conduce a la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad. Podemos ir concluyendo, don Alberto, por favor. Y simplemente concluyo con este punto. La competencia económica o servicio público de Estado, con tarifas sociales de Estado. Ese es el gran dilema. Y eso es lo que propone esta iniciativa, recuperar lo que solo el Estado puede garantizar. Y sobre eso pudiéramos comentar por qué se creó CFE y cómo y cuándo y quién realizó la industrialización de México, el Estado. Muchas gracias por las respuestas, Alberto Montoya. Como